Tal como lo explicó el Dr. Bibelnik, las posturas negativas hacia los judíos y el judaísmo se volvieron cada vez más hostiles y violentas, las que con el tiempo llevaron a la total expulsión de los judíos de Europa Occidental y Central. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290, de Francia en el año 1306, de España y Sicilia en 1492, de Portugal en 1497, del Reino de Nápoles, la mitad sur de Italia, en 1541. Hacia fines de la Edad Media, con la excepción de partes de Alemania y del norte de Italia, la Europa occidental cristiana estaba básicamente libre de judíos. Estimulados por las expulsiones de las partes occidentales y centrales del continente europeo, a fines de la Edad Media, los judíos comenzaron a buscar condiciones más tolerantes y favorables para finalmente asentarse en Europa Oriental y en partes del Imperio Otomano. Cabe señalar que si bien disfrutaron de una mayor tolerancia religiosa y legal, así como de ciertas oportunidades económicas, los judíos no permanecieron inmunes a las posturas antisemitas en Europa Oriental. Los judíos gradualmente regresaron a Europa Central y Occidental. En ciertos lugares, como por ejemplo en los Países Bajos, los judíos comenzaron a regresar a fines del siglo XVI y en el siglo XVII. En Inglaterra, a mediados del siglo XVII, algunos judíos fueron readmitidos bajo el gobierno de Oliver Cromwell. No obstante, en general los judíos comenzaron a regresar a Europa Occidental desde Europa Oriental hacia fines del siglo XVIII. A raíz de las visiones humanistas que comenzaron a desarrollarse en el siglo XVIII, los judíos fueron readmitidos en numerosos reinos de Europa Occidental, de los cuales habían sido anteriormente expulsados y excluidos. La llegada de judíos a reinos previamente desprovistos de su presencia y su integración gradual en las nuevas sociedades tuvo dos importantes consecuencias. Por un lado, en muchos sitios esta situación permitió a los judíos transformarse en miembros vitales e importantes de sus respectivas sociedades. Por otro, en otros lugares, el regreso de los judíos despertó resentimiento y provocó el desarrollo de posturas hostiles y la emergencia y la formulación de modernas formas de antisemitismo. Entre otras, el antisemitismo racial, basado en teorías pseudocientíficas raciales que habían surgido a raíz de las nuevas tendencias en la ciencia contemporánea de este periodo. Con la ayuda del Dr. Yossi Goldstein, examinaremos a continuación las formas de antisemitismo que surgieron durante esta época como respuesta a los fenómenos específicos que caracterizaron la modernidad. El antisemitismo es un odio ancestral que en la modernidad adoptó características particulares, especialmente a partir de la Revolución Francesa, cuando se acusó a los judíos franceses de constituir una nación dentro de otra nación. Durante el siglo XIX fue cristalizándose como una ideología moderna basada en el nacionalismo y que llevó a los judíos a ser, por un lado, emancipados, es decir, otorgarles la igualdad civil ante la ley, y por el otro, rechazados por entenderse que son un grupo étnico que se aísla, se autoaísla. Eso fue característico especialmente en Francia a partir de la era napoleónica, y posteriormente también, y su punto culminante fue el caso Dreyfus, el capitán Dreyfus de origen judío de la Alsacia, acusado hacia fines del siglo XIX de ser un traidor, de pasar información al enemigo, archienemigo de Francia de esa época, que era Alemania en la época de Bismarck, el Segundo Reich y los emperadores Guillermo I y II. Esto llevó también, por supuesto, a la reacción judía, el surgimiento del nacionalismo judío, el sionismo, ejemplificado por el primer líder político del movimiento sionista, que fue Teodoro Herzl, que hacia 1896 publica su libro La cuestión de los judíos, que es un ensayo, en su subtítulo lo indica, para fomentar una solución moderna
a la cuestión judía. El término cuestión judía fue también acuñado en esa época por un ideólogo, de los primeros ideólogos antisemitas, Düring, que estableció el concepto más conocido posteriormente en la época nazi, que se denomina en alemán el Judenfrage, es decir, la cuestión judía entendida como un problema que hay que solucionar. El caso Dreyfus es muy conocido, no voy a abundar en detalles, pero esto llevó a una división profunda en la sociedad francesa, que luego se va a trasladar a otras sociedades europeas, entre las fuerzas conservadoras, monarquistas, antisemitas en gran medida, y las fuerzas republicanas, socialistas, liberales, que son las que van a determinar a principios del siglo XX una separación entre Estado y religión, una de las características centrales de la modernidad. Entonces, el concepto de antisemitismo se va a acuñar, sin embargo, en Alemania, hacia 1879, por un ideólogo llamado Wilhelm Marr, que en un libro que publicó habla de la lucha y el triunfo del judaísmo sobre el germanismo. Es decir, ya hay una configuración del enemigo judío como una raza que amenaza a la raza germana o aria, como se va a empezar a definir. Esta dimensión va a ser desarrollada, por supuesto, en las primeras décadas del siglo XX. Ahora tenemos también el antisemitismo económico, ¿sí? La simbolización de la riqueza traída por el capitalismo en torno a la familia Rothschild, de los banqueros famosos que surgen de Alemania, Frankfurt, y se expanden por toda Europa. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, su punto culminante es la década del 70, ¿sí? En la cual también no solo se acuña el concepto de antisemitismo, sino que también se conforman los primeros partidos con plataforma política antisemita. Es decir, hay una concepción moderna acá de acceder al poder a través de elecciones. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano en Alemania y el Partido Social Cristiano Obrero en Austria, con personajes característicos de la época, un capellán protestante de la corte del Kaiser, del emperador Guillermo, Adolf Stecker, en Alemania. Es decir, estamos hablando de Alemania del llamado Segundo Reich o Imperio, y también en Austria, del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? En la cual también se va a desarrollar un fenómeno similar que va a catapultar a un líder antisemita nacionalista austríaco, Karl Jäger, a ser electo democráticamente como el jefe del ayuntamiento, ¿sí? De Viena, ni más ni menos que la ciudad de capital del Imperio Austrohúngaro o del Imperio Austríaco en esos momentos. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno que su origen es más religioso, cultural. En la plena modernidad del siglo XIX se convierte en económico y racial, la teoría de la raza, ¿sí? Y que hacia el siglo XX va a contribuir a la conjunción de corrientes antisemitas en lo que llamamos un antisemitismo ecléctico, que caracterizó a Adolf Hitler y a su partido. Estamos hablando entonces de un fenómeno que también fue alentado desde fuera de Alemania y Francia, países donde se había otorgado la emancipación, la igualdad civil a los judíos, convirtiéndose en ciudadanos del país, sino también en el imperio zarista ruso, en el cual empiezan a partir de 1881 grandes olas llamadas los pogroms o pogromos, como un ataque relámpago
contra zonas judías y habitantes judíos con masacres, violaciones y robo de propiedades. Y esto se va a cristalizar más hacia fin del siglo XIX y hacia principios del siglo XX. Vamos a encontrar la difusión y la publicación de una obra que fue un plagio de obras anteriores de Sergei Nilus, capellán de la corte del zar Nicolás, que va a ser conocido a partir de 1905 como los protocolos de los sabios de Sion. Y acá la teoría es la teoría conspirativa, que dice que los judíos son símbolo de todos los cambios, transformaciones de la modernidad, sea a través del capitalismo y el liberalismo, con la tabla de interés como símbolo, o sea a través del comunismo, ¿sí? Una de las caricaturas posteriores del Stirmer lo muestra también claramente, es decir, el judío como dueño del mundo. Es decir, en los protocolos de los sabios de Sion, este elemento era muy fuerte, muy preponderante en la ideología antisemita moderna, y que se va a cristalizar más adelante a través del eje central de la teoría racial del nazismo. Entonces, resumiendo esta parte, ¿sí? Y por supuesto vemos que estas teorías se difunden a nivel mundial, incluso en la Argentina de 1890 por la crisis en la Bolsa de Valores se va a publicar Julián Martel un panfleto antisemita titulado La Bolsa, en la cual nuevamente los judíos son los culpables, en este caso del capitalismo, y con la inmigración judía también se los va a acusar a judíos anarquistas de promover una revolución bolchevique en la Argentina, para dar un ejemplo del contexto latinoamericano. En Alemania sabemos todos que hacia el fin de la guerra, en 1918, se desaparece, colapsa el imperio, el segundo imperio alemán, Segundo Reich, y se transforma en una república supuestamente democrática. Lo que se acentúa acá es la leyenda del puñal en la espalda. En estos momentos, es decir, los judíos como los traidores que trajeron y provocaron adrede la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y el punto culminante va a ser el asesinato de un judío prominente, un líder del Partido Liberal, Walter Rathenau, canciller en la posguerra, que va a ser asesinado por ultranacionalistas en 1922. Tal como el Dr. Goldstein explicó, fenómenos modernos, tales como el nacionalismo, la enunciación de teorías raciales, las formulaciones modernas de visiones conspiradoras antijudías y el uso del antisemitismo por parte de partidos políticos, todos ellos contribuyeron, de una manera u otra, a la formulación del antisemitismo moderno y, más tarde, al antisemitismo nazi con su visión ideológica racista. Los puntos de vista nacionalistas que veían a los judíos como un elemento extranjero y hostil dentro de la nación local, la falsa designación de los judíos como una raza semítica, con sus propias características raciales, inmutables, ideas postuladas por las teorías raciales, así como en publicaciones de documentos falsos provocativos, tales como los protocolos de los sabios de Sion, tuvieron consecuencias negativas de gran alcance para los judíos en Europa y el mundo. Vimos además de qué modo sucesos y circunstancias históricas particulares, tales como el caso Dreyfus, la percepción que se tenía de la familia Rothschild en la economía europea, los pogromos en la Rusia zarista y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, fueron hitos en el desarrollo del antisemitismo moderno en Europa. En particular, es posible ver el antisemitismo moderno como una reacción de la sociedad europea a las tendencias emancipadoras, la concesión de derechos civiles a los judíos y su integración en la sociedad europea.